La colección de dibujos, estampas y fotografías del Museo del Prado es una de las más importantes de las que se conservan en España. Reúne obras fundamentalmente de los siglos XVI al XIX y en el caso de los dibujos españoles es especialmente relevante porque en ella están presentes los grandes maestros del barroco y la Ilustración española. Posee también una importante colección de dibujos italianos procedentes casi todos ellos del legado de Pedro Fernández Durán, que llegaron al museo en 1931. Entre ellos, por ejemplo, destaca un importantísimo dibujo preparatorio para la Capilla Sixtina. A diferencia de otras colecciones del museo, que proceden fundamentalmente de la colección real, en nuestro caso casi todos los dibujos proceden de legados, donaciones, salvo un pequeño grupo que procede de una academia que instaló Vicente López en el Palacio Real de Madrid y que a su cierre, a comienzos del siglo XIX, llegaron a la colección del Museo del Prado. Dibujos de Alonso Cano, de Rivera, pero fundamentalmente de Goya han condicionado el carácter de nuestra colección. Procedentes del Museo de la Trinidad llegó un conjunto de dibujos de los álbumes privados de Francisco de Goya que posteriormente se vieron incrementados con todos los dibujos preparatorios para sus series de estampas y que han convertido la colección del Museo del Prado en un ineludible punto de referencia para cualquier estudioso de Goya. De hecho, en casi todas las exposiciones que se celebran en el mundo siempre están presentes estos dibujos de Francisco de Goya procedentes del Museo del Prado. Pero también tenemos dibujos del siglo XIX, procedentes del Museo de Arte Moderno, llegaron obras de los artistas del siglo XIX que conformaban la colección de pintura. La colección de estampas no es tan importante, pero es interesante porque se refiere fundamentalmente a estampas de reproducción de pintura. Nos sirve precisamente para conocer cómo las colecciones del Museo del Prado, las colecciones reales en suma, se dieron a conocer a lo largo del mundo gracias precisamente a estas estampas de reproducción que comenzaron a realizarse desde mediados del siglo XVIII. Finalmente, tenemos que decir que hemos incorporado a nuestras colecciones la fotografía. La fotografía no podía dejar de estar presente en nuestra colección también como un vehículo de difusión de nuestra obra, pero también como un instrumento que sirvió a los artistas del siglo XIX para desarrollar su obra. Y en este sentido conviene destacar una obra única en el mundo, que es el grafoscopio, que es una fotografía de cerca de 10 metros que nos muestra cómo era el Museo del Prado a finales del siglo XIX, con la galería central cubierta de pinturas desde el suelo prácticamente hasta el techo. La colección de dibujos y estampas y fotografías no se ve habitualmente en las salas, pero sí lo hace en forma de exposiciones temporales en las que tratamos de enseñar la riqueza de nuestras colecciones al visitante del Museo del Prado.